Continuamos en el Café del Correo, no sin antes recordar que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra. Estamos hablando de la fiscalización de las cuentas del Consorcio del Bicentenario y tenía la palabra Manolo Gómez. Yo creo que lo que más llama la atención al ciudadano normal y corriente es la tardanza en pronunciarse los órganos de fiscalización en este país. Estamos hablando de un Tribunal de Cuentas que se pronuncia pues casi 6 u 8 años después de que se produjesen este tipo de anomalías, si es que fueron anomalías, que ahora cuando pasen a la Fiscalía tendrá que determinar hasta qué punto fue así. Pero estamos hablando de que el 2012 fue el acontecimiento, esto es previo a ese 2012, quiere decir que esto está hablando del 2011, del 2010, del 2009, del 2008, o sea que estamos hablando de casi 8 años. A los 8 años el órgano de fiscalización se pronuncia. Y esos pronunciamientos, lo mismo que ocurre con la justicia en general, cuando es tan lenta, pues prácticamente es casi inútil luego el pronunciamiento, porque la mayoría de los actores principales pues ya ni se saben dónde están, y por tanto se hace bastante complicado y alejado del sentir de lo que puedan tener los ciudadanos de un acontecimiento y de unos hechos que ocurrieron, ya digo, hace a lo mejor 8 años. Eso no quita que una vez pronunciado, aunque sea con esta tardanza, y habrá que hablar cuando se habla de las futuras reformas que hay que hacer en este país, una de ellas es precisamente agilizar, dotar de personal aquellas instituciones que tienen como misión principal fiscalizar el funcionamiento político y administrativo de las distintas instituciones de este país. Por tanto, eso para empezar. En segundo lugar, pues efectivamente aquí se ha dicho, si de lo que se detecta ahí, una vez pasado a la Fiscalía, se determina que hay que exigir responsabilidades del tipo que sean, administrativas o penales, pues habrá que hacerlo. Con lo cual nos estamos metiendo en otros 2 o 3 años o más. Es decir, cuando la cosa se llega a pronunciar van a pasar muchísimos años, pero tiene que ser así. Aunque sea lenta, tiene que ser así. Pero a mí me llamó la atención en la rueda de prensa que hace el concejal de Hacienda, es que a mí me daba la sensación de intentar meter en una estrategia de ir sacando secuencialmente determinados temas en ciertos momentos de la vida política municipal, incluso dando la sensación de que eso era imputable al ayuntamiento anterior, cuando estamos hablando del consorcio. El consorcio es una cosa y el ayuntamiento es otra, que la gente sepa que el mayor tiempo estuvo en manos del Partido Socialista. El consorcio lo conformaba la administración central, la administración autonómica y la administración municipal, pero esto daba la sensación de querer meterlo entre las cosas exigibles a los manos rotos que han sido el ayuntamiento anterior que estuvo aquí, y eso es una sensación que percibí yo el otro día, que es parte de lo que se decía antes, el uso partidista de lo que puede ser un tema como este, porque se piensa que pueda desgastar al contrario, y esa especie de sensación no tiene me dio a mí el otro día. David Navarro no se ha acostumbrado, pero Manolo, pero vamos, de todo esto hay tres asuntos que, por las razones que sea, evidentemente son razones que conocemos algunos, no se hicieron. Y era que el año 12 iba a ser un año que, con motivo de, se iban a cometer grandes obras por ejemplo, Plaza de Sevilla, por ejemplo, Castillo de San Sebastián, se y por confundió ejemplo, como si por fuese ejemplo, la Expo de Cádiz, claro. Y esto no era la Expo de Cádiz. El puente. El puente, claro, y también claro. toda la zona de defensa de la isla de León, que ahí yo aplaudo a Luis Pizarro, porque Luis Pizarro realmente, el hombre se tomó un enorme interés porque eso se hiciera, pero lamentablemente él sale de esta responsabilidad y no se termina. Y bueno, cuando uno pasa por el puente de Zuazo, dirección Puerto Real o dirección Cádiz, y ve que aquello está sin terminar, está allí se han metido mucho dinero,
no se ha puesto en un circuito, no tal, ¿no? Y después el Castillo de San Sebastián, que era la gran apuesta, realmente fue el gran sueño de Teófilo Martínez, que recuperar para la ciudad un espacio como ese, ¿no? Tan extraordinario. Y luego Plaza de Sevilla, un auditorium como el de... No, lo que fuera, Manolo, lo que fuera era mejor que lo que hay, porque lo que hay es nada. Y Plaza de Sevilla, que era lo que le falta a la ciudad para cerrarse, pero por también, lo menos en el interior. Si planteas y sin eso, embargo, también el ayuntamiento debió saber en su momento, y Teófila entre otras, que ese afán porque le transfiriesen San Sebastián, el Castillo de San Sebastián, no sabía dónde se estaba metiendo, porque ya lo tiene transferido. El ayuntamiento de Cádiz ni ahora, ni entonces, ni nunca podrá hacerse cargo del mantenimiento y explotación de ese... Claro, es evidente, claro. Es que aquí además tenemos como cierto espíritu, en fin, que no se moleste a nadie, un espíritu gregario, un espíritu de comedor de pobres, ¿no? Es decir, lo que venga, bienvenido sea, y yo agradezco y beso la mano. Entonces, cuando uno se mueve por España y ve que en otros sitios de España el Estado comete obras extraordinarias, ¿por qué razón en Cádiz no lo va a hacer? ¿Qué tenemos nosotros que no tengan otros? ¿Por qué el Castillo de San Sebastián no es hoy un espacio incorporado a la ciudad con que sea fuente económica, fuente laboral, fuente cultural? Porque eso, y aquí estuvo la vicepresidenta María Teresa, estuvo aquí, y ella de alguna manera se compromete a darle un uso, que nada, no le dieron uso. Y Plaza de Sevilla, uno de las grandes venganzas políticas contra la ciudad de Cádiz, no contra Teófilo Martínez, sino contra la ciudad de Cádiz. La prueba es que mira cómo está la Plaza de Sevilla ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Quería conocer vuestra opinión acerca de la investidura de Rajoy, previsiblemente este próximo fin de semana, después de que el Comité Federal del Partido Socialista el el domingo pasado, acordara, por creo que fue 136 votos a 90, que el Grupo Parlamentario Socialista se abstuviese en la segunda votación de la investidura de Rajoy. Fue un poco el colofón de los sangrientos debates y enfrentamientos que ha habido en el seno del Partido Socialista desde las últimas elecciones vascas y gallegas. Al día siguiente, cuando Pedro Sánchez decide convocar el Congreso, se desatan todas las hostilidades y parece que provisionalmente concluirán este fin de semana. Entre medias, muchas asambleas locales que se han ido pronunciando, la de Cádiz en contra de la investidura, según Irene García, la mayoría de las poblaciones de la provincia a favor de la abstención, etcétera. Yo creo, bueno, esto es una segunda parte del entrenamiento de un partido, pero que se llega, digamos, como si fuera la segunda OTAN no, OTAN sí, ¿no? Pero con una importante diferencia, con una falta absoluta de liderazgo. En aquel momento, Felipe González, bueno, pues tenía una capacidad no solamente de liderazgo, sino de control del partido, que a pesar de que hubo muchos órganos internos y militantes y tal en contra, se logró cambiar. La dificultad es cambiar una opción para la investidura de un gobierno desde un partido que está en estos momentos pues en una situación muy débil, ¿no? Hombre, Mariano Rajoy en su foro interno debería estar encantado con que hubiera unas terceras elecciones, pero yo creo que la prudencia y la responsabilidad también le ha llevado a saber que se prefiere un partido socialista, entre comillas, un poco apuntalado, a que hubiera ese sorpazo que se sigue indicando por parte de Podemos, y que a lo mejor la situación hubiera estado de otra manera. Por lo tanto, yo creo que Rajoy está apoyando, entre comillas, la posibilidad de que esa situación interna del Partido Socialista se pueda resolver en el tiempo. Él lo va a tener que manejar, y lo va a manejar mucho, porque si antes de 6 meses no se pueden hacer elecciones, pero dentro de 6 meses puede ser que todavía el Partido Socialista no esté perfectamente ya de alguna manera arreglada la situación que tiene. Después también sacar algunas situaciones que voy viendo que son verdaderamente, para mí, que también entra en eso
no en la depresión, pero sí en el desánimo. La actitud, por ejemplo, de Garzón con el rey. O sea, cuando se está intentando solucionar un gobierno y que haya gobierno, ya veremos a partir del gobierno qué ocurre, decirle al rey, no, nosotros a partir de que haya la investidura vamos a apoyar todas esas manifestaciones que nosotros no tenemos nada que ver con ellas, no sé cómo la conocemos, pero que es indicar, definir que aquellas opciones nuevas que no han salido reforzadas con los votos como ellos consideran, bueno, pues entonces, como no tengo la pelota, no juego. Entonces, a mí eso me está produciendo una situación también de desánimo, ¿no? Porque lo lógico, vamos a intentar, se ha intentado, y ahí está, salir de esa situación con la abstención del PSOE, vamos a ver qué nos espera a partir del día siguiente con este tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, vamos, al final tendremos que concluir que Rajoy, con su estrategia aparentemente indolente, inmovilista, pues ya se ha cargado a 2 secretarios generales del Partido Socialista. El primero, las elecciones en las que saca el peor resultado de su historia, Rubalcaba, y tiene que irse. Luego se ha cargado al segundo, que saca los peores de los peores resultados de la historia, y posiblemente se haya cargado la esperanza blanca que tenía el Partido Socialista con Susana Díaz. Entiendo que Rajoy entonces manda a los votantes del PSOE que no lo voten, ¿no? Y por eso los culpables yo creo que si no tiene, Enrique, si no tiene la capacidad de entender la parte de ironía que puede haber en mi comentario, es que la ironía funciona mal aquí. El que funciona mal eres tú. Hemos entendido la ironía perfectamente. ¿Tú has entendido la ironía? Puede ser que, como le echen a Rajoy la culpa de todo. Pero ha conseguido. Puede ser. Vamos a terminar, pero escucha, Manolo, y puede ser, repito la última parte, que hasta con la contribución desde luego inestimable del propio Partido Socialista se haya podido cargar lo que se tenía como esperanza blanca, repito, en Susana Díaz. Pero ahora, el domingo, sucedió lo que parecía, todo el mundo aventuraba que iba a ocurrir. El Partido Socialista decidió, su órgano de dirección, mayoritariamente el abstenerse en la investidura y posibilitar que Rajoy sea investido como presidente. Lo que ocurre es que ese es el dato en sí, pero luego hay que extraer pequeños datos de ese dato. Cuando el Partido Socialista, ese mismo órgano de dirección, decide el no a Rajoy, lo decide por unanimidad. Cuando ahora ha decidido la abstención, lo decide 60-40. Es decir, que ha mediado entre el pronunciamiento anterior y una división enorme dentro del Partido Socialista. Y posiblemente ese 60-40 no sea el reflejo de lo que la militancia del Partido Socialista hubiese expresado si esto se hubiese hecho mediante una consulta, y eso se está viendo en agrupaciones del propio Partido Socialista y de incluso comités regionales de las distintas comunidades autónomas, que ya son, no sé si son 6 u 8 los que ya han manifestado el parecer contrario a lo que decidió el otro día la propia dirección. Por tanto, nos encontramos en una situación para el Partido Socialista muy complicada porque tiene un partido muy fracturado, con voces que llaman a expulsiones, dejar de entenderse con su representación en Cataluña, etcétera, etcétera. Y eso en un momento como el actual denota una diríamos, debilidad que imposibilita eso que están diciendo de hacer una oposición. Porque cuando no se tiene líder, cuando se tiene un partido fracturado y posiblemente mucho más fracturado, cuando se tiene una militancia en contra de la dirección, es muy difícil ejercer el liderazgo alternativo a quien esté gobernando. Y si a eso le añadimos un partido que
quiere aprovechar esa situación, ahora mismo, como es Podemos, diríamos, metiendo cada vez más el pie en el acelerador en un tipo de oposición que es la que parece ser que ahora mismo quiere hacer Podemos, pues creo que sitúa al Partido Socialista en una malísima situación. Yo creo que en esa malísima situación no está solo el Partido Socialista. No. Yo creo que la inmediatez política que nos vamos a encontrar después de la investidura va a dar un panorama complejo, no solo en el PSOE, que suscribo mucho de lo que ha dicho Manolo. Yo creo que ahora empieza realmente las luchas internas dentro de un partido socialista que ha decidido la cúpula, ha decidido la dirección, yo creo que en contra de lo que la militancia, estoy totalmente de acuerdo con Manolo, quiere, con lo que la militancia quiere. La prueba es, por ejemplo, lo de Cádiz, donde una asamblea local en la que en principio es el grupo que promovía el no era un grupo minoritario. ¿Qué ocurre? Que el secretario local, Fran González, se ve forzado de alguna manera a no quedarse con las partes al aire, por no decir otra cosa, porque ve lo que va a ocurrir con la militancia y se alinea con el sector que era contrario a que se abstuviera, porque yo reflexionando con lo que pasó en esa asamblea local, digo, bueno, aquí lo que ha hecho Fran es salvaguardar su futuro como secretario local, porque ponerse en contra de lo que venía dentro de una marea de afiliados que iba a decir que no a lo que estaba haciendo la dirección nacional. Y precisamente yo creo que el tema del liderazgo que habéis apuntado es verdad, y habrá que estar muy atentos a determinados movimientos. Yo el domingo, quien hizo realmente ante los medios un discurso muy en futuro candidato con peso específico era precisamente Borrell. Yo, para mí, Borrell es el que se está moviendo a un nivel en el cual puede ser. Y no olvidemos, que no Fran González, pero sí su mano derecha ahora mismo en el ayuntamiento, que es Juan Cantero, fue el que promovió en su día en la provincia de Cádiz el apoyo a Borrell cuando fue candidato a la presidencia del Partido Socialista, con lo cual vamos a ver de todo. Y en el tema de Podemos, yo no creo que Podemos sea tan monolítico como para darnos al contrario, una fuerza que pueda hacer un sorpaso, ni mucho menos. En plena lucha de poder. Ni mucho menos, porque además el espectáculo que vamos a asistir, y termino, este fin de semana, con el que se nos va el tiempo. No ha dicho nada. Perdona. Tanto que decir. No, yo lo que creo que... Luego te llamo yo locuaz. Sí, de encima. Empieza la locuacidad. No, yo lo que creo es que aquí se están hablando de dos de las tres patas que tiene el fenómeno, que sin la tercera pata no se explica nada. Aquí tenemos los dirigentes, tenemos los militantes y tenemos los ciudadanos que votan, los votantes. Y resulta que dicen los dirigentes una cosa y los militantes, en Cádiz son 200 y pico que deben representar a los miles y miles que los han votado, pero que se representan a sí mismos. Yo no, porque claro, no hay ningún método de conocimiento de lo que piensa la gente que ha votado, si lo que están diciendo, el no, por ejemplo, está de acuerdo con la gente, o si es una cosa de ellos para ellos y en función de un sentido ombliguista del fenómeno político. Bien, eso por una parte. Esto no es ironía, esto es completamente en vena, Manolo. Esto es en vena. Aquí se está hablando como si la gente, tú le llamas a votar a los 4 años, votan y ya tú haces con la gente lo que te da la gana, y tú te consideras con capacidad suficiente como para decirle que no a la democracia representativa, gracias al fenómeno Podemos y sus círculos, quiere acabar con el Partido Socialista. Y de hecho puede ser que acabe, porque lo que está pasando ahora, que es que el Comité Federal aprueba por el 60% una realidad, una cosa que debe ser acatada por todos, y están saliendo, yo no lo voy a votar, yo tampoco, nosotros no, este tampoco. Bueno, pues mire usted, es que esto debe ser un acuerdo del partido que debe ser acordado al partido. Y después, que lo dices tú, Rajoy, es que Rajoy está esperando a ver que se clarifique todo. Es que también estaban esperando otros que se hiciera público el presumible pacto que había establecido Pedro Sánchez con los catalanes independentistas y con el PNV, que creo que además ha sido alguien del PNV el que dio los datos a los propios al PSOE, ¿no? O
O sea, se entera por el PNV que Pedro Sánchez había cerrado con los independentistas catalanes y con los vascos un acuerdo de gobierno. Entonces, vamos a ver, como la primera víctima de toda guerra es la verdad, en esta guerra la primera víctima ha sido la verdad. Y la verdad es que nadie nos ha dicho la verdad, Manolo, nadie nos ha dicho la verdad. Y ahora estamos que los militantes, aquí los militantes del PSOE de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, han votado, no, bueno, y los votantes, sí, pero, y los votantes ya no sirven para nada. ¿Usted qué procedimiento de escuchar a los votantes que quiere un gobierno, la cantidad de votantes del PSOE que son? Claro, es que el PSOE ahora es el partido de los jubilados. Dicen que el partido jubilado es el PSOE, claro, bueno, pregunto a los jubilados si quieren que su pensión de jubilación se vea afectada por los juegos políticos que están ustedes haciendo. Enrique, no olvides que cuando tú hablas de los votantes, el candidato a presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo hasta la saciedad que en ningún caso votarían al PP, que en ningún caso votarían. Eso fue lo que escucharon los votantes. Y ahora de pronto, porque se reúne, siguiendo tu análisis, porque se reúne una dirección, que son 300 y pico, deciden lo contrario a lo que le dijeron a los votantes. Luego han desconcertado a los votantes y han engañado a los militantes. Y eso es lo que está propiciando ahora mismo. Se llama la democracia representativa. Y se llama que no hay una última palabra en política nunca. Y que la política es la adaptación a los hechos que se producen. Entonces, como hay mucha gente del PSOE, especialmente la presidente de la Junta de Gobierno, doña Susana, que ha dicho: a nosotros no queremos unas terceras elecciones, es que nos laminan, no nos interesa. Bueno, pues ¿qué hacemos para que no haya una tercera elección? Algo tenemos que hacer. Pues lo que tenemos que hacer es un nuevo comité federal, poner las cosas sobre la mesa y decir: señores, ¿vamos a las terceras elecciones o nos abstenemos? Entonces esto cambia completamente el decoro anterior. El decoro anterior era que en la primera elección Pedro Sánchez pensó que se iba a abstener Podemos y él iba a ser el presidente del gobierno. Aquí ha habido una lucha encarnizada por el poder de Pedro Sánchez y su camarilla y su grupo más cercano, que los otros lo han impedido. Porque ha pasado con el PSOE, le ha pasado lo mismo que pasó a Izquierda Unida inicialmente, que cuando vieron el fenómeno, cuando vieron el fenómeno Podemos, se asustaron y se entregaron con las armas, y el PSOE ha ido, desgraciadamente, ha tenido una situación que es lo que lo ha influenciado. Pero ahora poneros un caso, imaginaros que lo decían esta mañana, imaginaros que en el Comité Federal del domingo hubiera salido por mayoría el no. Pues nada, terceras elecciones. No. Pues bien, pero te quiero decir, hubiera dejado ese no que hubiera diputados que quisieran abstenerse, porque ahora solo faltaban 11, quiero pensar que no. Claro. De todas maneras, lo que tú has dicho, por ejemplo, de Garzón, si me permite, Fernando, quiero contar una anécdota simpática que tiene que ver con Camarón y Rancapino, ¿no? Camarón y Rancapino, brevemente. Camarón fue contratado a la Feria de Sevilla, una caseta a cantar, y fueron allí, fue con Rancapino, de todas partes, ¿no? Y claro, allí conocieron unas muchachas, total, que estaban, lo esperaban a las 12 de la noche para cantar, las 12, la 1, las 2, y a las 3 se cuelan los dos, Camarón y Rancapino, en la caseta. Claro, el que había contratado a Camarón estaba con un cabreo, porque ya Camarón tenía 20 y pocos años, ¿no? Pero ya era un mito casi, ¿no? Y entonces estaba esperándolo en la puerta y dice: ¿estas qué horas son de venir? Dice: no, es que no hemos entretenido. Y entonces le echó una bronca a Camarón, el tío, y le dice Rancapino: si usted le riña a mi Camarón, yo no canto. Dice: tú no tenías ni que haber venido. Bueno, pues el ciudadano Garzón, ¿a qué viene a decirle al rey? Vamos a rodear el Congreso. Yo no he hecho, pero vamos a rodear el Congreso. Bueno, ya hemos terminado. ¿Alguna dedicatoria para el día de hoy? Bueno, yo quiero dedicarle especialmente a Carlos Díaz, a nuestro exalcalde, que me lo encuentro en varias ocasiones, que nos sigue muchísimo, y esta mañana me ha vuelto a dar recuerdo para todos los contertulios. Por lo tanto, desde aquí nuestro recuerdo y nuestro cariño. Bueno, yo también voy a hacer una dedicatoria. Qué bien. A Antonio de María. Ah. Porque el día que Enrique Montiel me pague todas las apuestas que ha perdido conmigo, la hostelería gaditana repuntará verdaderamente. Y no llorará. No llorará, dejará de ser lloreca. Qué poca vergüenza tiene. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Pérez Fabro y Manolo Gómez de la Torre, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de 15 días. El martes que viene es fiesta,
el día 8 de noviembre les convocamos a un nuevo Café del Correo.